from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Amigos de María Visión, bienvenidos hoy una vez más a este espacio de apologética, razones de nuestra esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés, es para mí, como cada semana, cada ocasión que tenemos la oportunidad de encontrarnos, una gran alegría, sobre todo un gran honor, poder estar con ustedes compartiendo las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Apologética, este espacio está dedicado para compartir de la manera más sencilla posible aquello que nos hace ser católicos y, bueno, como decíamos, sentirnos orgullosos de serlo. Buscamos, siendo, fieles a la Escritura, aquello que nos exhortaba San Pedro, el primero de los papas, en la primera carta que de él aparece en el Nuevo Testamento. Buscamos dar razón de nuestra esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza central del cristiano? Pues Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y nosotros buscamos, explicar este amplísimo abanico de las doctrinas católicas, que no es más que hablar de Cristo, para que aquellos que ya creen vean su fe reforzada, aquellos que dudan pues vean sus dudas disipadas, aquellos que atacan vean sus objeciones de alguna forma respondidas, para que al final de cuentas, con la ayuda de estas respuestas, cada quien pueda en libertad elegir o no seguir a Cristo en la Iglesia Católica. Uno de los propósitos también de este programa, como lo decimos frecuentemente cada semana, tiene que ver con el conocer, amar y servir a Dios, como lo manifestaban los antiguos catecismos, que era el propósito de la vida. Nosotros estamos convencidos que nadie puede amar lo que no conoce y que servir sin amar verdaderamente pues se convierte en algo peligroso, porque puede ser ya sea una actividad de esclavitud o una actividad mercenaria, como quien lo hace solo esperando una recompensa. Nosotros buscamos dar a conocer un poco más para que nos enamoremos de este Dios que nos ama, para que conociéndolo lo amemos y amándolo podamos servirlo como hijos, no como esclavos. Ahora, también lo hemos dicho frecuentemente y es bueno que hoy lo recalquemos una vez más. La mejor apologética, la mejor explicación de nuestra fe, la mejor defensa de nuestra fe, siempre irá acompañada del testimonio. Siempre irá acompañada de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque las acciones hablan muchísimo más fuerte que nuestras palabras, y si nosotros por un lado estamos predicando cierta doctrina y por otro lado no la estamos viviendo, pues nuestra capacidad de retórica, es decir, para hacer que la verdad parezca verdadera hacia los otros, se ve anulada, si no por completo, sí en gran medida. Siempre tenemos que recordar que la mejor apologética, la mejor razón de nuestra esperanza va acompañada del testimonio. Ahora, el testimonio de vida va por fuerza también para que sea más congruente, acompañado del conocimiento de la fe. ¿Cuántas personas hay de buena fe, de buena voluntad, que por no conocer la enseñanza completa de su iglesia, dan antitestimonio? Pensemos en los asuntos, por ejemplo, de moralidad sexual en el matrimonio, la cuestión de los anticonceptivos, todo eso que la iglesia lo enseña claramente, y que hay muchísimos católicos que por no entender esta enseñanza, por no conocerla, no dan testimonio de ella, de alguna forma haciendo su testimonio cristiano menos efectivo, restándole poder. Bueno, entonces hay una conexión inseparable, indisoluble, entre el conocer la fe y dar testimonio, entre el dar testimonio y conocer la fe. Como hemos dicho antes, la apologética será mucho más una cuestión de convencimiento que de conocimiento, pero el conocimiento es necesario tanto como el convencimiento. Será una cuestión mucho más del corazón que de la razón, pero la razón tiene que estar también allí presente. El catolicismo nunca ha sido la religión de o esto o aquello, más bien ha sido la religión que une. No es la religión que dice o fe u obras, no, dice fe y obras. No es la religión que te dice o Biblia o tradición, no, Biblia y tradición. No es la religión que te pone falsas dicotomías, sino que lo agrupa todo. ¿Por qué? Porque la religión católica es de acuerdo al todo, esa es la raíz de la palabra católico, de acuerdo al todo, universal. Y por lo tanto aquí todo importa y todo cuenta. En este programa tenemos medios de contacto, tenemos el correo electrónico que va a estar apareciendo en su pantalla a lo largo de los distintos bloques. En este correo ustedes pueden hacer llegar preguntas, comentarios, sugerencias. Les recomiendo, si ustedes así gustan hacerlo,
que en la línea donde dice asunto o subject en el correo nos pongan de dónde son ustedes, su nombre. De esa forma nos facilitan un poco el poder mencionarlos tan siquiera durante el programa. Durante el transcurso del programa no podemos dar lectura al contenido de todos los correos por cuestión de tiempo, pero durante la semana tengan la certeza absoluta que personalmente leo todos los correos que llegan. Ahora, también ustedes pueden comunicarse con nosotros vía una red social que se llama Facebook, donde existe una página para este programa. La pueden identificar con el nombre del mismo, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Asegúrense que diga programa de televisión. Allí, obviamente, ustedes pueden, además de dejar sus comentarios, interactuar con otras personas que siguen este mismo espacio, que siguen esa página y, bueno, intercambiar puntos de vista, opiniones, dudas, respuestas. Les agradezco mucho de antemano a todos los que hacen contacto vía estos dos medios. Está también el teléfono. Durante los cortes aparecen en sus pantallas los números de María Visión, donde hay siempre personas dispuestas a tomarles no solamente su mensaje de saludos o preguntas, sino las 24 horas del día, dispuestos a tomar sus intenciones de oración, sus peticiones de oración. ¿Para qué? Para que se puedan unir ustedes desde su hogar, desde donde estén, a la oración de miles de personas que están orando a través de María Visión, de sus programas, de sus contenidos, particularmente de la Santa Misa que se celebra aquí, o de la exposición del Santísimo Sacramento que está perpetuamente llevándose a cabo en nuestra capilla. Muy bien, por último, asegurarles y pedirles que, primero asegurarles que todos los que ven este programa, de inicio a fin, no solamente un fragmento, les guste o no lo que aquí decimos, compartan o no nuestra opinión, sean creyentes o no, católicos o no, asegurarles que todos están en nuestras oraciones, que yo personalmente oro por sus intenciones y por sus necesidades, aunque nunca nos hayamos visto en persona, estamos unidos en el cuerpo de Cristo, los que somos cristianos, y los que no son cristianos también oramos por sus intenciones y por sus necesidades. Aseguro eso. Y pedirles, a su vez, que si lo desean, pueden y quieren, nos incluyan también a nosotros en sus oraciones, que incluyan a María Visión en sus oraciones, también que incluyan a un servidor, para que podamos seguir adelante pues, con esta labor que la verdad, dicho sea de paso, nos gusta bastante. Muy bien. Habiendo dicho eso, es momento de anunciar cuál será el tema de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy hemos formulado el tema de nuestro programa a manera de pregunta, como habitualmente, no siempre, pero muchas veces lo hacemos. Y la pregunta que nos guía en el tema de hoy es la siguiente. ¿Deberían todos ser católicos? ¿Deberían todos los seres humanos ser católicos? Yo creo que es una pregunta interesante. Y aunque la respuesta que yo voy a ofrecer es obvia para todos los que están viendo esto, vale la pena formularla y tratar de desarrollarla. ¿Deberíamos todos ser católicos o no? Vamos a tratar de desarrollar este tema dando argumentos, dando algunas razones por las cuales la respuesta es sí. Todos deberíamos ser católicos. Ya adelanté la respuesta. No vamos a esperar a tenerla hasta el final del programa. Ya había dicho yo que parecía bastante obvio. Pero para iniciar con esto, será conveniente recordar un pasaje de la Escritura. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, particularmente en el capítulo 6, donde culmina este pasaje con un discurso que Jesucristo da, ofrece, dice, pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm, esta población en los alrededores del lago de Galilea, en Tierra Santa. Allí está nuestro Señor dando este discurso en Cafarnaúm, que se conoce en los ambientes bíblicos como el discurso del pan de vida. Un discurso en el cual están presentes muchísimos de sus seguidores. Muchos de ellos habían venido buscándole para proclamarlo rey. El antecedente inmediato de este discurso en Cafarnaúm es un milagro de Jesús, un signo, como lo llama el Evangelio de Juan, la multiplicación de los panes. Pues bien, Jesús recibe la audiencia, esta multitud que le quiere proclamar rey en Cafarnaúm, con un discurso que deja perplejos a más de alguno, por no decir a todos. Un discurso realmente sorprendente y al final del cual aquella multitud que le buscaba para hacerle rey se va. Muchísimos de aquellos se retiran y dice la Escritura, le dejan de seguir. Estoy seguro que muchos de ustedes lo tendrán en mente ya. En aquel discurso Jesús había hablado del maná,
Había hablado del maná como una figura, una prefiguración de algo más grande que Dios habría de mandar, y que eso más grande que Dios habría de ofrecer era nada más y nada menos que aquel mismo hombre que estaba allí hablando delante de ellos. Aquello para el pueblo judío era, poco menos o quizás superior a una afrenta nacional. Está atacando uno de los símbolos de identidad más fuertes del pueblo judío, el maná, el pan bajado del cielo, diciendo que aquello era solo una figura de otra cosa y que esa otra cosa mayor era él mismo. Bueno, cuando aquellos seguidores le dejan, como narra el Evangelio de San Juan, que dejaron de seguirle por sus palabras, que eran duras, Jesús se vuelve hacia su círculo más íntimo, a su círculo más cercano de seguidores, los apóstoles, y les confronta. Lejos de tomarles aparte, como en otros pasajes de los evangelios se nos narra, y decirles, miren muchachos, yo estaba hablando de manera metafórica, ahora les voy a explicar el verdadero significado de mis palabras. Lejos de eso les confronta y les dice de una manera bastante directa, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren irse? Leemos en el capítulo 6 de San Juan hacia el final que San Pedro toma la palabra a nombre de los apóstoles y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otra opción hay? Bueno, para iniciar nuestra reflexión acerca de por qué todos deberían ser católicos, vamos a iniciar allí, viendo qué otra alternativa hay y a quién se puede ir. Pero esta reflexión la vamos a iniciar después de este primero de los cortes, que esperemos sea muy breve. Vamos a regresar, yo les pido que, ya estemos listos y dispuestos para compartir las razones de nuestra esperanza. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, estamos de regreso. Qué gusto y muchas gracias también que siguen con nosotros. El día de hoy, en Apologética, tocaremos el tema de si deberían o no ser todos católicos. ¿Debería todo el mundo ser católico? Es una pregunta, creo, muy válida, porque frecuentemente escuchamos que, no importa realmente lo que creas, no importa la religión que tengas, no importa ni siquiera si tienes religión o no, todo lo que importa es que seas bueno, sea lo que sea que eso signifique, que no le hagas daño a nadie. Claro, cada quien tiene su propia idea de lo que significa dañar a otro o no, y que mientras tú seas así, ya, todo está bien. ¿Debería todo el mundo ser católico o no? Pues la respuesta es obvia, para mí, y para lo que yo voy a ofrecer es sí, claro está, no voy a decir que no, pero trataremos de ofrecer algunas razones de por qué sí, de por qué creemos esto. ¿Dónde iniciamos este camino? Decíamos que lo podíamos iniciar con aquella respuesta de Pedro a nuestro Señor, cuando Él le increpa, les confronta. ¿También ustedes se quieren ir? Capítulo 6 de San Juan. Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué más hay? ¿Qué otra alternativa hay? Alternativas hay. ¿Cómo podemos iniciar a ver entre estas alternativas que hay? Y cuando veamos las alternativas posibles, siempre el ser humano se tiene que confrontar con elecciones, con opciones, con decisiones. ¿Cuál es la alternativa mejor? ¿La que me parece más conveniente y más placentera o la que es verdadera? Todos nos hemos enfrentado a decisiones en las cuales tenemos que tomar un camino que parece no ser el más placentero, pero que sabemos es el mejor, porque es el verdadero. Pensemos, por ejemplo, en un hombre casado que ama a su esposa y que en su lugar de trabajo o en algún otro ambiente de pronto tiene ante sí la posibilidad de la infidelidad. Tiene ante sí la posibilidad de algo que se llama una aventura. Para mí está muy mal ese término porque las aventuras para mí son algo muy positivo y eso no es nada positivo. Pero el caso es, tengamos a este hombre allí. Está casado, ama a su esposa, tiene ante sí la posibilidad de una infidelidad. En el momento le parece bastante atractiva la posibilidad. De momento le parece algo, bastante deseable incluso. De hecho, gran parte de sus pasiones le está diciendo que lo haga. ¿Debe hacerlo o no? ¿Cuál camino, cuál alternativa es la mejor? ¿La que parece más atractiva de momento o la que es verdadera? Y todo hombre sensato sabe que la elección y el camino verdadero ante esa situación es decir que no firmemente, ser fiel a su esposa, a la cual ama. El camino mejor es el verdadero, aunque resulte
en ocasiones inconveniente para nosotros. ¿Dónde iniciamos este camino? Bueno, pues daré algunos puntos de lo que el filósofo converso norteamericano Peter Kreeft nos brinda acerca de las decisiones que tiene que enfrentar alguien que busca o alguien que quiere evaluar las alternativas que hay ante sí en esta cuestión de creer o no creer, qué religión elegir. Gran parte del tema del día de hoy se basa en pláticas diferentes de Peter Kreeft. Les he puesto en el sitio de Facebook del programa en ocasiones anteriores algunos enlaces al material del trabajo de este filósofo. Bueno, la primera alternativa que uno debe enfrentar es la más sencilla, que debería ser la más básica de todas. ¿Ser honesto o no serlo? La primera elección que todo ser humano debe afrontar. ¿Ser honesto o no? ¿Ser honesto en cuanto a qué? Bueno, en cuanto a toda tu vida, pero particularmente en cuanto a la cuestión de la verdad. ¿Ser honesto o no? ¿Cuál es la única razón aceptable para creer en algo? La única razón posible para creer en algo es que aquello sea verdadero. Pensemos en el ejemplo de Santa Claus. Espero no desilusionar a nadie aquí, ¿eh? Recuerden los que creían en Santa Claus, cuando eran niños, qué buenos y felices eran alrededor del tiempo de la Navidad. Vamos, dado la circunstancia o dado el caso que en su casa les trajeran regalos y les dieran juguetes. La idea de Santa Claus hacía a los niños comportarse mejor, ser buenos, alrededor del tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque ya venía Santa Claus y si te portabas mal, no venía, no te traía lo que querías. Te hacía bueno y te hacía muy feliz. ¿Por qué cuando llegas a cierta edad, por qué cuando ya eres adulto, cuando estás más en uso de razón, dejas de creer en Santa Claus? Porque si te hace bueno y te hace feliz, estas son dos de las cosas que todo ser humano desea para sí en su vida, ser bueno y ser feliz. ¿Por qué dejas de creer en Santa Claus si era algo que te hacía bueno y feliz? Por una única y sencilla razón, porque no es verdad. La verdad está por encima de todo. Entonces, la primera elección a enfrentar es ser honesto o no. Ser honesto en esta cuestión de la búsqueda de la verdad. La segunda decisión está relacionada con la verdad y es amarla o no. Amar la verdad o no. Tener pasión por la verdad o no. Tener pasión por la búsqueda de la verdad o no. Yo recuerdo aquí las palabras de Santo Tomás de Aquino, palabras muy duras. Santo Tomás de Aquino dice que la necedad no es tanto un pecado, sino un castigo por no haberle tenido amor a la verdad. Que la necedad no es tanto un pecado, sino un castigo por no haberle tenido amor a la verdad. Si tú conoces o eres una persona de estas que son necias, incrédulas hasta la médula, pregúntate si no es más bien porque no has tenido amor a la verdad. Porque muchas veces sabiendo cuál era el camino que tenías que elegir, no lo seguiste. Porque muchas veces teniendo ante ti la necesidad, la obligación moral de buscar la verdad, no la buscaste. Y aquí hay un punto muy, muy interesante. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos dice, nos presenta que la humanidad se divide en dos clases de personas. Y no son, esas dos clases, no se divide en aquellos que conocen la verdad y aquellos que no la conocen, no. La Biblia divide a las personas en aquellos que buscan la verdad y aquellos que no la buscan. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me buscarás y me encontrarás. Me buscarás y me encontrarás cuando me hayas buscado de todo corazón. Lo dice en plural, de hecho. Me buscarán y me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán. Me encontrarán cuando me hayan buscado de todo corazón. Me dejaré encontrar de ustedes, dice el Señor. Jeremías 29, 13 y 14. Me buscarán
y me encontrarán, cuando me hayan buscado de todo corazón. Jesucristo, nuestro Señor, llevó esto a la plenitud, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Lucas 11, 9 y 10. El que busca, encuentra. Y aquí viene una reflexión muy interesante. Pascal, ese francés del siglo XVII, filósofo, matemático, escritor religioso, apologista cristiano, una de las mentes más brillantes que ha existido, Blaise Pascal, decía que solo hay 3 clases de personas. Aquellos que han buscado y han encontrado a Dios, aquellos que lo buscan y todavía no lo encuentran, y aquellos que ni lo buscan ni lo encuentran. No lo encuentran porque no lo buscan. Pascal decía que estas 3 clases de personas eran, a su vez, o tenían ciertas características. Estaban las personas que son razonables y felices. Estos son los que han buscado y han encontrado a Dios. Son razonables porque buscan. Para Pascal, lo razonable es buscar a Dios. Los que conozcan algo de los trabajos de Pascal o los que no, investiguen qué es la apuesta de Pascal, a qué se refiere. Pues bien, Pascal dice, los que son razonables y felices son razonables porque lo han buscado y son felices porque lo han encontrado. Por otro lado están aquellos que no son ni razonables ni son felices. No son razonables porque no han buscado y no son felices porque no tienen a Dios. Y está obviamente la categoría en medio. Aquellos que son razonables pero que no son felices. Son razonables porque buscan. No son felices porque todavía no han encontrado, pero, dice Pascal, todos los que están en esta categoría de en medio tienen garantizado, tarde o temprano, acceso a la primera categoría. Todo el que busca encuentra, aunque no haya encontrado todavía. Hacemos un corte, nos quedamos con esta idea, regresamos muy pronto para continuar con nuestro tema del día de hoy. ¿Deberían todos ser católicos? Vamos y regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestro tema. Estábamos en esta parte del amor a la verdad y dábamos estas 3 clases de personas que, según Pascal, pueden dividir a todo el mundo. Aquellos que buscan a Dios y lo encuentran, que para él son personas razonables y felices. Razonables porque buscan, felices porque han encontrado. Aquellas personas que buscan y todavía no han encontrado, las cuales son razonables porque buscan, no son del todo felices porque no han encontrado todavía. Y la tercera clase, las personas que no buscan y por lo tanto no encuentran. Para Pascal estas personas son no razonables porque no buscan y no son felices ¿por qué? Pues porque no encuentran a Dios. Existe otro punto, miren, muy interesante en esto de buscar la verdad o no, buscar a Dios o no. Un filósofo, Bertrand Russell, que vivió a finales del siglo XIX y una gran parte del siglo XX, filósofo muy conocido, dio un argumento que, dice Peter Kreeft, es de los mejores argumentos de un ateo que él ha escuchado. Dicen que Bertrand Russell estaba ya cercano a morir y pues ya en los días antes de su muerte, digamos en su lecho de muerte, se le acercó un reverendo, un creyente, y le dijo, mira, vas a morir, ¿no sería bueno que pues te replantearas esto? Imagina, señor Russell, que al morir Dios exista y lo tengas ahí enfrente, con todas estas creencias ateas que tú tienes. ¿Qué le dirías a Dios si lo tuvieras enfrente y resultara que sí existiera? ¿Por qué no mejor crees? Dicen que Russell dijo, bueno, es una pregunta válida. Creo que si eso llegara a suceder, si al morir resulta que hay un Dios y lo tengo enfrente, le preguntaría, ¿por qué no nos diste más evidencias?
¿por qué no nos diste más evidencias? Hemos dedicado en este espacio de apologética algunos programas a tratar de dar argumentos para este tipo de preguntas. Los hemos abordado. Recuerdo un programa que hicimos que se llamaba El Dios del Claroscuro. ¿Por qué no nos dio más evidencias? Pues esto tiene mucho que ver con este Dios del claroscuro, del cual hablaba Vittorio Messori, del cual hablaba también Pascal. ¿Por qué Dios no nos habrá dado más evidencia? Bueno, creo yo, junto con estos hombres que he mencionado, que Dios ha dado la suficiente luz, las suficientes pistas para que aquellos que busquen lo encuentren, pero también para que aquellos que no buscan no lo encuentren. ¿Qué pasaría si Dios nos hubiera dado o nos diera demasiada luz, tantísima evidencia, que nos forzaría prácticamente a creer? Anularía nuestra libertad. Ya no sería un amor libre. Y recuerde, el amor tiene que ser libre o no es amor. ¿Qué pasaría si nos diera tanta luz que aún el que no busca lo encontrara? Ya no sería libre. ¿Qué pasaría si nos diera demasiado poca luz? Muy poca. Pues que ni siquiera aquel que busca lo encontraría. Por lo tanto, ha decidido darnos la suficiente para que el que busque encuentra, pero también para que aquel que no busca no encuentre. Respetando nuestra libertad como un buen amante. Peter Kreeft dice también que el cristianismo es la propuesta de matrimonio que Dios le hace al alma de cada uno de nosotros. Y una propuesta de matrimonio tiene que ser una propuesta de amor. Y el amor, repetimos, tiene que ser libre. Amor a la verdad. ¿Tienes amor a la verdad o no? ¿Tienes pasión por la verdad o no? Tercer punto, habiéndote preguntado si quieres ser honesto o no en tu vida, si quieres ser consecuente o no, si tienes amor por la verdad y estás dispuesto a seguir a la verdad donde sea que ésta te lleve, todo el que está buscando y haciéndose estas preguntas llegará inevitablemente en este mundo a este paso. ¿Cuál es mi visión del mundo? Y existen dos grandes visiones del mundo opuestas. ¿Dios existe o Dios no existe? ¿O todo este mundo tiene sentido o no tiene sentido para nada? ¿O somos el producto del caos, del azar, de la casualidad? ¿O somos el producto de un sentido amplio y profundo? ¿O la materia ciega produjo la mente humana? ¿Evolucionó hasta producir mente, razón? ¿La materia ciega evolucionando hasta producir razón? ¿O existía una razón divina, una mente divina que produjo la materia? ¿Dios o no Dios? Tendrá que llegar el que se hace preguntas a este paso. O todo tiene sentido o nada tiene sentido. Suponiendo que tú dices Dios, como lo han dicho, por cierto, la enorme y avasalladora mayoría de seres humanos en la historia, los llamados ateos, son una minoría, y no estoy diciendo que las minorías solo por ser menos no tengan razón, ¿no? Estoy diciendo que ponerte en el grupo de los ateos, es ponerte en un grupo elitista que considera a todos los demás seres humanos de la historia inferiores. Eso por sí solo ya debería darte a qué pensar. Suponiendo que tú dices, sí, Dios existe. El siguiente paso en la pregunta, en esta búsqueda, sería, bueno, este algo que creó todo, o esta razón o mente o energía, ¿es uno o es muchos? La cuestión sería, ¿es un solo Dios o son muchos dioses? ¿Monoteísmo o politeísmo? Y, bueno,
filósofos como Sócrates y una línea que deriva de él, es decir, la razón, ayudada también por la revelación divina, para los que somos creyentes, nos indica que la balanza se inclina al monoteísmo. No son muchos dioses, es un solo Dios. Si nosotros estamos de este lado, la siguiente pregunta es, bueno, si hay un Dios, ¿cómo es que este Dios se relaciona con todo lo demás? Y aquí hay dos posibilidades. La primera es aquella que dice, Dios es lo único que existe. Dios lo es todo y todo es Dios. Eso se llama panteísmo. Por otro lado, la alternativa es una alternativa que cuando fue por primera vez expuesta, resultó tan novedosa que, por ejemplo, los filósofos griegos que la escuchaban de los filósofos judíos, les parecía algo que no tenía sentido. Nunca lo habían escuchado. Y no es que los filósofos judíos, la dedujeran por sí mismos, sino que les fue dada, les fue revelada. ¿Cuál es la alternativa? No el panteísmo, sino el teísmo. Aquella postura que nos dice que existe un creador y existe una creación. Que el creador no es lo mismo que su creación. Que la creación no es lo mismo que el creador, como dice el panteísmo. Que el Dios creador es trascendente, supera su creación. No solamente esta postura del teísmo implica la diferencia entre un creador y su creación, sino que este creador, esta es la revelación dada al pueblo judío, es un Dios moral. Es un Dios que le guste el bien y no el mal. Para el panteísmo, Dios es indiferente entre el bien o el mal. Para el teísmo que introdujo el pueblo judío, no. Dios es un Dios que le importa el bien y se deleita en el bien, no en el mal. Esto es muy importante porque hace una enorme diferencia entre tus posturas del mundo. El siguiente paso sería, si tú estás del lado de este Dios creador que es diferente de su creación, sería preguntarte, bueno, este Dios que creó en algún momento determinado, ¿sigue estando presente en la historia? ¿Se hace presente, actúa, se manifiesta? O, como dijo una teoría del siglo XVIII, el deísmo, este Dios creó, echó a andar todo y se ausentó. No le importa este mundo, no le importamos nosotros. Sí existe, sí creó, pero no le importamos. O por el contrario, dices, no, este Dios creó y está presente en la historia, actúa en la historia. ¿Qué pistas nos ha dejado para ver su acción en la historia? ¿Qué evidencia ha ido dejándonos? Y bueno, pues la misma historia, en particular, por ejemplo, la historia del pueblo judío, te habla de un Dios presente. Estudiar el pueblo judío, no solo en las escrituras, sino en documentos extrabíblicos, te da una idea bastante clara de que debe existir este Dios que está presente. Porque de lo contrario es muy difícil explicar muchísimos acontecimientos en la historia de este pueblo. Continuando en esta línea de pensamiento, si Dios está presente y nos ha dejado evidencia, la más grande de todas las evidencias, el más grande punto de argumentación y de discusión en esta cuestión de si Dios existe o no, qué tipo de Dios es, se manifiesta o no, vino hace aproximadamente 2000 años cuando un hombre dijo ser Dios. El hombre que dijo ser Dios, Jesús. Y esto nos abre la posibilidad de tener que elegir, como hemos estado eligiendo desde el principio, ser honesto o no, buscar la verdad o no, existe Dios o no, el Dios es uno solo o son muchos, este Dios
es un Dios, está en todo y es todo, y todo es Dios, o es diferente de su creación, está presente en la historia o no. Todas estas preguntas llegan aquí y tenemos que abrir todavía más y preguntar ahora si voy a seguir a Cristo o no. Si me voy a quedar con la idea de este monoteísmo, de este Dios que sí existe, pero que voy a quedarme con la visión judía o la visión musulmana, que es una visión monoteísta también, o voy a seguir la visión cristiana, que es una visión monoteísta, pero con una diferencia radical. Para el cristianismo, Dios es uno, pero en tres personas. Un Dios trinitario. Y por lo tanto, las dos doctrinas centrales del cristianismo, entrelazadas íntimamente, Trinidad y encarnación. Trinidad, un solo Dios en tres personas. Encarnación, es la segunda persona de esta Trinidad se hace hombre. Trinidad y encarnación te hacen la diferencia, eligiendo esto o no, y siendo un creyente monoteísta, como los judíos o los musulmanes, o algunas ramas de grupos que se han derivado de la Reforma protestante, que se llaman unitarianos, que dicen no hay Trinidad, Dios es solo una persona. Bueno, y por último, si tú eres seguidor de Cristo y aceptas la visión de Cristo, de Dios y del mundo, esta visión trinitaria, tienes que llegar al último punto sobre el cual vamos a desarrollar el resto del programa. Si Cristo es Dios, si Cristo existió y Cristo es Dios, ¿Cristo fundó una iglesia o no? ¿Es la iglesia católica la iglesia que Cristo fundó o no? Y ya va teniendo más forma la pregunta que da nombre a nuestro tema el día de hoy. ¿Fundó Cristo una iglesia o no? ¿Esa iglesia es la iglesia católica o no? ¿Es la iglesia católica la iglesia que Cristo fundó o no? El que está buscando y llega hasta este punto en estos caminos que hemos descrito, tiene que enfrentarse a esa pregunta. ¿Es la iglesia católica verdadera o no lo es? Si es verdadera y es la iglesia que Cristo fundó, sin importar si me gusta o no, sin importar si me resulta conveniente mi estilo de vida o no, estoy obligado a seguirla. Si yo tengo amor por la verdad, si yo soy honesto. Si no es verdadera, no importa ninguna de sus enseñanzas. No importa qué tan lógicas y razonables me parezcan. Si no es verdadera, no la debo seguir. ¿La iglesia católica verdadera o no? Bueno, eso lo vamos a empezar a tratar de desarrollar a partir del siguiente bloque. Así que hacemos un corte, yo te invito, quédate con nosotros, comunícate vía telefónica, vía electrónica, y regresamos muy pronto para continuar con el tema del día de hoy. Estoy viendo algunos de sus correos, muchas gracias a los que nos están escribiendo. Les recuerdo la dirección apologetica@mariavision.com, está allí en pantalla. Ustedes pueden escribirnos con comentarios, con saludos, con dudas. Tengan la seguridad que leo todos los correos. También estoy viendo algunos de sus comentarios en la red social Facebook, que se las recuerdo. Pueden encontrar la página del programa buscando Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Allí también ustedes pueden encontrarse con muchas personas que comentan, pueden replicar, pueden preguntar, pueden responder. Está bastante interesante también. Les agradezco entonces a los que se comunican por estos medios, también a los que lo están haciendo vía telefónica. Tengo aquí ya también algunas de sus llamadas. Muchas gracias por ello. Vamos a seguir con el tema. Y decíamos esto. Llegando hasta este punto de preguntas, de elecciones que tienes que ir haciendo, si llegaste hasta el punto de tratar de discernir si la Iglesia Católica es verdadera o no, que yo pienso es la pregunta que más personalmente nos interesa a la gran mayoría de los que estamos viendo esto, porque vamos a ver, hay personas de todo tipo de creencias, lo sabemos, pues por los correos electrónicos, por las llamadas que siguen este programa. Pero la gran mayoría somos cristianos, católicos o no. Entonces esta pregunta nos atañe muchísimo a nosotros. También si tú estás viendo y no eres cristiano, pues espero que te parezca interesante lo que estamos tratando de desarrollar y te quedes. Veamos entonces. Decíamos, si la Iglesia Católica es verdadera y yo soy una persona honesta, que busca la verdad,
que estoy dispuesto a seguir la verdad donde me lleve, pues mi conciencia me obliga a ser católico, aunque no me gusten muchas cosas que no entiendo, y si no me gustan porque no las entiendo. Por otro lado, si la Iglesia Católica no es verdadera, no importa qué tan buenas o bonitas me parezcan sus enseñanzas, si no es verdadera, no debo seguirla. Alguien me decía aquí en el Facebook, dice, no deberíamos ser todos católicos. ¡Qué aburrido si todos fuéramos católicos! Y muchas personas piensan así. Yo me atrevo a decir lo siguiente. Si tú eres de los que piensa que si todos fuéramos católicos sería algo muy aburrido, y la iglesia resulta que es verdadera, no hemos llegado a ese punto, pero si la iglesia fuera verdadera, no podría ser aburrido. ¿Por qué? Porque la verdad no es aburrida. Yo me atrevo a decir que si tú eres de los que piensa que si todos fuéramos católicos sería aburrido, es porque tú encuentras tu propio catolicismo aburrido. Y si encuentras tu catolicismo aburrido, es porque tu catolicismo no está centrado en donde debe estar centrado, en Cristo Jesús, en una relación con Él. ¿Cómo puede ser aburrido tener una relación a la que el mismísimo Dios Todopoderoso, Creador de todo, te ha llamado, te ha invitado? ¿Cómo puede ser eso aburrido? Pero no solo que te ha llamado a ti, ¿por qué? Porque el cristianismo no es una cuestión individual, personal únicamente. Dios no ha venido a salvarnos únicamente al estilo individual. Yo y Jesús, no. Dios desde el principio ha querido venir por todos. Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, no parcial, pleno de la verdad. Dios quiere salvarnos a través de una alianza, y la alianza por fuerza habla de familia. Si encuentras tu catolicismo aburrido, es porque te falta no solamente una relación personal con Jesucristo, sino una relación de alianza con Jesucristo, que es una diferencia enorme. ¿Cuál sería uno de los argumentos más fuertes por el cual todos deberían ser católicos? Todos los que aman a Cristo deberían ser católicos. La historia. Y aquí damos dos ejemplos breves. Primero, el del cardenal John Henry Newman, que vivió en el siglo XIX. John Henry Newman era un clérigo anglicano, no católico, que era bastante brillante y era reconocido en el medio académico anglicano de la Inglaterra del siglo XIX por su brillantez. Pues John Henry Newman se propuso investigar la historia, iniciar donde él estaba en el siglo XIX e ir hacia atrás hasta el inicio del cristianismo, para demostrar la falsedad de la afirmación católica de ser la verdadera iglesia fundada por Cristo y encontrar el fundamento histórico de la verdad anglicana. Eso se propuso él. E inició un trabajo que a la postre sería conocido como Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Pues llega un momento, y lo escribe el mismísimo John Henry Newman, que se encontró con una verdad que no esperaba encontrar, que no le fue agradable de inicio encontrar. ¿Cuál verdad fue esa? Que sumergirse profundamente en la historia significa cesar de ser protestante. La evidencia histórica le mostró la verdad de la Iglesia Católica. Y este hombre, con todo y el cargo que tenía en la Iglesia Anglicana, en la Universidad de Oxford, dejó eso para seguir la verdad que había encontrado. Fue congruente y consecuente. Llegó a ser después cardenal de la Iglesia Católica. Otro caso, el del hombre que está dando forma a este programa, sus ideas que hemos retomado para este programa, Peter Kreeft. Tal vez no nos suene familiar, pero cuento su historia de cualquier forma. Él era un ministro calvinista. Y dice que en un momento en su juventud, mientras estaba estudiando, se encontró con muchísimas dudas acerca de la Iglesia Católica y le llamaba la atención, pero él no quería ser católico. Su familia no quería que fuera católico. Y empezó a investigar. Dice que un día en una clase uno de sus profesores les planteó la pregunta:
¿qué van a hacer ustedes, muchachos calvinistas, el día que se les ponga enfrente un católico y les diga, estás en la iglesia equivocada? Tu iglesia la fundó Calvino y tiene 400 años y la iglesia en la que yo estoy tiene 2000 años y la fundó Cristo. Estás en la iglesia equivocada. ¿Qué le respondemos a ese católico? Este maestro les dijo. Dice Peter Kreeft que en su salón nadie dijo nada, nadie tenía una respuesta. Nadie tenía la visión o la filosofía de la historia de la iglesia desde el ángulo protestante. Este maestro procedió a dar esta explicación, esta filosofía de la historia de la iglesia, visión protestante. Y concluía diciendo que lo que Lutero, Calvino y todos aquellos llamados reformadores del siglo XVI, lo que realmente hicieron no fue crear un movimiento nuevo, ser modernistas, sino que lo que estaban haciendo era regresar a la tradición, a lo original, y quitando todo aquello que la Iglesia Católica había añadido y que no era verdadero. Peter Kreeft dice que le preguntó a su maestro, maestro, ¿usted está diciendo entonces que si por alguna razón yo tuviera una máquina del tiempo y pudiera viajar, digamos, al siglo I, al año 100, lo que me encontraría allí sería una iglesia protestante? El maestro respondió que sí. ¿Está usted diciendo que si yo tuviera esta máquina del tiempo y un católico y un protestante fueran al año 100, el protestante se sentiría más en casa que el católico? El maestro respondió que sí. Dice Peter Kreeft que en ese momento él se le abrió un panorama porque dijo, perfecto, si esto es así, ahora lo que yo tengo que hacer es ir a los escritos históricos de los cristianos del año 100 y del año 200 y del año 300 y así hasta el día de hoy para encontrar qué creían. Y dice que se le abrió el panorama porque se dio cuenta que la verdad del cristianismo y por ende la verdad de la Iglesia Católica o su falsedad tiene mucho que ver con la historia, con datos empíricos, no solamente con la razón. El cristianismo resulta ser la religión que sería más fácil de demostrar equivocada, de desaprobar, porque tiene muchísimas afirmaciones históricas como parte de su credo. La más importante de todas, la resurrección de Cristo. Bastaría con un descubrimiento arqueológico de la tumba y los huesos de Jesús para derrumbar todo el cristianismo. Hay tantas afirmaciones históricas ligadas a nuestro credo que el cristianismo se convierte en la religión más fácil de desacreditar y sin embargo no se desacredita porque la historia no desaprueba, porque la historia no te da ninguna evidencia contraria, al contrario, te da evidencia positiva. Dice este hombre, Peter Kreeft, que entonces se dedicó a estudiar los padres de la iglesia. Los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, para encontrar en ellos qué tan protestantes eran y acabarse de convencer de que el protestantismo estaba en la razón. Pero resulta que lo que este hombre encontró estudiando la evidencia histórica fue que los cristianos del siglo 100, del año 100, del siglo I, y del año 150, y del año 200, 250, 300, 400, 500, eran cristianos que creían cosas que los protestantes no creían. Que tenían en el centro de su religión la Eucaristía. En el centro de su adoración, la Eucaristía, no el sermón de un pastor. Que creían en la comunión de los santos. Que creían en la intercesión de los santos. Que creían en una iglesia gobernada visiblemente por el obispo de Roma. Que creían que había obispos y presbíteros, que había sacramentos. Y que esto fue creído por todos los cristianos hasta el siglo XVI, cuando vino este movimiento llamado la Reforma. La evidencia histórica apuntaba a que la Iglesia Católica era verdadera y el movimiento protestante no. Y Peter Kreeft tuvo que hacer lo mismo que hizo John Henry Newman y muchísimos otros. Ser congruente con la evidencia, ser congruente con la verdad, y a pesar de todos sus deseos y de su familia y de sus amigos, hacerse católico. La historia, evidencia empírica, no solamente razonamientos, evidencia.
Otra razón para ver que la iglesia es verdadera. Esto tiene que ver con un argumento que los primeros cristianos denominaban aut Deus aut homo malus. Y se refiere a Jesucristo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, de Mere Christianity y de muchísimas otras obras, un autor británico muy conocido del siglo XX, popularizó bastante este argumento. Y se puede resumir así: o Dios o un hombre muy malo, refiriéndose a Jesucristo. O Dios o un mal hombre. O Dios o un terriblemente malo hombre. No deja abierta la posibilidad el Evangelio para que Jesús sea aquello que los que no creen en Él dicen que es: un hombre bueno y solamente un hombre bueno, no Dios. No. Si no es Dios, lo que tenemos enfrente en el Evangelio es un hombre muy, muy malo. O es muy malo moralmente o es muy malo psicológicamente. Si no es Dios, puede ser un mentiroso, mentir deliberadamente, por lo tanto es un hombre malo moralmente. Y a un hombre malo moralmente, a un mentiroso, nadie le sigue. No hay que seguirle. Nadie debe citar sus palabras nunca. Nadie puede pensar que aquel es solamente un hombre bueno. Si no es un mentiroso y aquel hombre realmente cree en lo más íntimo de su razón que es Dios y no lo es, aquel es un hombre malo psicológicamente. No está bien de aquí. Está loco de remate, vamos. Tiene que estar en un manicomio. Y un hombre loco de remate tampoco puede ser solamente un buen hombre, un gran maestro. La alternativa de que Jesús sea solamente un buen maestro, un buen hombre, no está en los evangelios. Y los que le escuchaban lo entendían perfectamente. Porque ante Jesús y sus afirmaciones, un hombre que dice perdonar los pecados, un hombre que dice ser Dios, vamos, ante esa postura tú solamente tienes dos alternativas. O le arrojas piedras para lapidarlo como hacían los piadosos judíos que se narran en el Evangelio en múltiples ocasiones, por blasfemo, porque aquel hombre que se dice ser Dios sin serlo no solamente es blasfemo, es algo demoníaco. O, como Tomás, te postras a sus pies y le adoras como al verdadero Dios, Señor mío y Dios mío. O Dios o un hombre muy malo. Pues este mismo argumento que utilizaban los primeros cristianos para probar la divinidad de Cristo se aplica a la iglesia. O es divina o es una asociación, congregación, organización, asamblea muy mala. Tan mala que no merece existir. Escucha las afirmaciones que la iglesia hace. Dice ser la iglesia fundada por Dios mismo. Dice ser la esposa de Dios mismo, la esposa de Cristo. La iglesia dice que sus sacerdotes tienen poder de perdonar pecados, que sus sacerdotes han recibido de Dios el poder para convertir pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. La iglesia dice tener la plenitud de la verdad. Vamos, si esto no es real, si esto no es verdad, esta institución es la más arrogante, soberbia y orgullosa de toda la historia. Pero no solamente eso. Es que si no es verdad, si sus afirmaciones no son verdaderas, la iglesia es un falso profeta y los falsos profetas, nos narra el Antiguo Testamento, no deben existir. Es que si no es verdadera, no solamente es un grupito de gente buena, no. Es una asociación blasfema y demoníaca. Porque insta a sus miembros y seguidores a la peor de las idolatrías, algo que el paganismo ni siquiera concibió en esta forma: adorar pan y vino. Porque si la Iglesia Católica no es verdadera, los católicos adoramos pan y vino, pensando, creyendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, cuando uno lee los evangelios, se encuentra con que Cristo
con todas estas afirmaciones radicales que hacía de ser hombre, de ser Dios, de perdonar pecados, no encuentras la evidencia en los evangelios para decir que aquel es un hombre loco o un mentiroso. Algo te atrae a él y por eso millones y millones de personas se ven atraídas a él y se han visto atraídas a él en la historia. Aquel hombre que dice ser Dios no está loco, no miente. Dice la verdad. Y con la iglesia sucede lo mismo. Esta no es una iglesia, y la ves por sus frutos, por los santos, de mentirosos, o de maníacos, o de locos, en el sentido de los que pertenecen al manicomio. Sí estamos locos, pero estamos locos de amor por Cristo. Tenemos que hacer un corte. Vamos a este corte y regresando terminamos con este programa. Amigos, nos queda muy poco tiempo. Vamos a terminar o tratar de concluir con el tema del día de hoy. Vamos a dar unos puntos más. En el siglo IV, obispos católicos reunidos en concilio, en dos concilios, en el año 325 en Nicea y en el año 381 en Constantinopla, elaboraron lo que se conoce como Credo Niceno-Constantinopolitano. Y en este credo enunciaron 4 marcas, 4 señales que la Iglesia de Cristo tiene, como de alguna forma previendo que llegarían siglos en los cuales habría una confusión terrible como la que vivimos hoy con respecto a Cristo y su iglesia, o si es que es una iglesia o no. En el siglo IV, los cristianos reunidos en concilio, de alguna forma veían a su alrededor lo que estaba sucediendo e intuían lo que vendría también, y dejaron 4 señales para que los cristianos puedan identificar a esa iglesia de Cristo. Esas señales son que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que la iglesia es apostólica. Que la iglesia es una y que es visible, y que esta unidad es visible y que está construida alrededor del obispo de Roma. A lo largo de la historia esto es evidente. Muchos dicen, no, el cuerpo de Cristo, la iglesia es invisible. No puede ser, porque la iglesia es la extensión de la historia de la encarnación de Cristo, y la encarnación de Cristo fue un hecho visible. Por lo tanto, su cuerpo tiene que ser visible. ¿Quién enciende una luz para ponerla debajo de una mesa? Eso dijo Jesucristo. ¿Para qué se tomaría toda la molestia de Jesucristo de crear una iglesia? Para que fuera invisible. No, visible ante todos, reconocible. La iglesia es santa, un punto muy atacado. ¿Significa que es perfecta? No. Santo y perfecto no significa lo mismo. Santo significa algo apartado para Dios. La iglesia no es un museo de perfectos, sino un hospital de pecadores, como muchos dicen. Santa significa apartada, especial, como el pueblo judío, que tanto disgustaba a sus pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios y vivía de una forma distinta, y adoraba de una forma distinta y se comportaba de una forma distinta. Los cristianos son así en medio del mundo. La iglesia es así en medio del mundo. ¿Qué institución es más odiada en el mundo el día de hoy? ¿Por qué? Porque se opone a la corrupción del mundo, aunque muchos de sus mismos miembros sean corruptos. Sí. Y con este punto me voy a detener un poco, el de la santidad, porque hay quien dice que los católicos somos unos hipócritas, y lo somos, y que la hipocresía de los católicos desacredita la verdad o la veracidad de la iglesia. Pues no, sí que somos hipócritas. Y sí que somos unos pecadores, y sí que muchos de nosotros somos unos incongruentes con nuestra fe. Pero eso no desacredita la verdad de la iglesia. Eso no le quita su infalibilidad a sus enseñanzas. De hecho, la hipocresía de los católicos es un muy buen argumento a favor de la infalibilidad de la iglesia, porque a través de los siglos, aun cuando incluso la jerarquía más alta de la iglesia ha dado muy poco testimonio, nunca ha cambiado la enseñanza moral. En las épocas en que los aspirantes a papas se asesinaban unos a otros, ninguno de ellos cambió la enseñanza y dijo, ahora es permitido asesinar. En la época en que algunos obispos, incluso papas, tenían amantes, ninguno de ellos cambió la doctrina para decir, ahora se permite el adulterio y la fornicación. No. Y esto es asombroso, que a pesar de la corrupción de muchos de sus miembros, la doctrina se mantenga pura. Esto tendría que darnos mucho que pensar.
Chesterton decía alguna vez cuando le preguntaban, señor Chesterton, ¿hay algún argumento en contra del cristianismo, algún argumento sólido? Porque usted parece ser capaz de refutarlos todos. Y dijo, sí, solo hay uno. ¿Cuál? Los cristianos. Tomándolo con buen humor. Nuestro mal ejemplo. Pero eso no quita que la iglesia sea verdad, que su enseñanza sea verdadera. Por el otro lado están todos los que sí siguen esta enseñanza y vean los frutos que dan. Pecadores somos todos, católicos o no, pero santos. ¿Qué institución o organización ha dado más frutos de santidad en 2000 años que la Iglesia Católica? Ninguna. Ninguna. La Iglesia es católica. ¿Por qué? Porque lo incluye todo. A todas las gentes, toda la enseñanza de Cristo, todos los tiempos y todos los lugares. Todo lo bueno y verdadero que hay en otro lugar o en otra creencia también aquí está. Nada le falta. Y quiero decir algo sobre el último punto, porque nos queda muy poco tiempo. La iglesia es apostólica y este proporciona evidencia histórica poderosísima. La iglesia es apostólica y hay 3 hechos indudables históricos. Número 1, Jesús instituyó apóstoles y les dio autoridad y poder. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, Lucas 14:10. Me ha sido dado todo el poder, vayan con este poder a todo el mundo, Mateo 28:18. Hecho histórico, Jesús instituyó apóstoles y les dio autoridad y poder. Hecho histórico número 2, evidencia histórica. Esos apóstoles instituyeron a su vez sucesores, llamados obispos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Pablo le dice a Timoteo que instruya con lo que ha escuchado de él a hombres fieles, para que a su vez estos sean capaces de instruir a otros. Jesús instituyó apóstoles, les dio autoridad y poder. Estos apóstoles instituyeron sucesores, a los cuales les fue transmitida esa autoridad y ese poder. Esos sucesores existen aún hoy en día. Veamos un minuto este cuadro. Evidencia histórica de esa sucesión. Aquí, hasta arriba de este cuadro, está Pedro, uno de esos apóstoles que Jesucristo instituyó y que le dio autoridad y poder. Y después de él están la lista de sucesores que los apóstoles fueron instituyendo, transmitiendo esa autoridad y poder. Esos sucesores existen hasta el día de hoy, llegando aquí abajo, hasta acá abajo, con el Papa Benedicto XVI, el sucesor número 264 de Pedro. Y lo mismo sucede con los obispos, sucesores de los apóstoles. Eso se puede comprobar históricamente y solamente en la Iglesia Católica. Solamente en la Iglesia Católica. Evidencia histórica. Por último, hay 3 argumentos que los vamos a mencionar sin entrar a detalle. La Iglesia Católica es verdadera porque satisface los 3 más grandes anhelos del corazón humano. El anhelo de verdad, el anhelo de bondad y el anhelo de belleza. Verdad, bondad y belleza. Santo Tomás de Aquino dedicó toda su vida y su obra a refutar todas las objeciones de la Iglesia para mostrar que la Iglesia es verdadera. Y el flujo incesante de conversos a la Iglesia, que habiendo estado en la cima del ateísmo, en la cima del protestantismo, a base de estudio y reflexión, se hacen católicos y abrazan la fe de una forma consciente, debería darnos mucho que pensar. La Iglesia es buena. Todos somos pecadores, pero no todos somos santos. Bondad y verdad están indisolublemente unidos. La Iglesia es bella. Y el argumento de la belleza es un argumento poderosísimo por sí mismo. Es hermosa. ¿Quién ha producido más y mejor y más bello arte que la Iglesia Católica? ¿Quién ha producido catedrales como la de la Iglesia, música como la de la Iglesia, pinturas, esculturas, poesía? Nadie. Vamos a despedirnos con esto. Chesterton dijo, hablando de su propia conversión al catolicismo, Chesterton, una de las mentes más grandes de la Inglaterra del siglo XX, que cuando uno entra en la iglesia se quita el sombrero, no la cabeza. Es decir, que ser católico no significa dejar de pensar, sino aprender a pensar.
Cuando estuve en Europa me llamó la atención que aún los no creyentes reconocían en el Papa Juan Pablo II y en el Papa Benedicto XVI mentes prodigiosas y hombres muy buenos. ¿Cómo mentes tan prodigiosas en hombres tan buenos podrían no cuestionarse sobre la verdad de esta iglesia? En 20 siglos la iglesia ha tenido en su seno intelectuales e ignorantes, reyes y vasallos, ricos y pobres, empresarios y obreros, princesas y prostitutas, políticos y artistas, deportistas y académicos, en suma, santos y pecadores. Solo faltas tú. Te invito, si no eres católico, considéralo en tu corazón, considera las razones, ven a la plenitud de la verdad. Yo soy Rafael Piña Valdés, les agradezco muchísimo el favor de su atención, a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente, que María Santísima les acompañe, que el Espíritu Santo llene sus mentes y sus corazones, que nos lleve al entendimiento de la plenitud de la verdad para la cual Cristo instituyó una iglesia, con todos los medios de salvación al alcance, para que podamos estar en una relación de alianza con Él. Si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente con más de apologética, con más de las razones de nuestra esperanza. Muchas gracias.